Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan y que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan, que en su segmento siempre presente. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias a ti que nos sigues, que nos escuchas. Buenos días para todos. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar esta programación con este tema, al cual, de hecho, mi esposo me preguntó, ¿cómo le vas a poner el tema? ¿De qué se va a tratar? Y ya cuando le dije el título, me dijo, no, no le pongas así, ponle así. Y yo, ay, bueno, se trata de llamar la atención, le dije, no se trata de fomentar una duda. Y el título precisamente se llama No se trata de creer. Y él me decía, sí, pero agrégale solamente, ¿no? Y yo le dije, escucha el tema y luego hablamos. Ok, bueno, el título precisamente se llama No se trata de creer y con este título no se trata de que quiero hacerte o que te quiero quitar la fe, al contrario, ¿no? Quiero sembrar en ti y en cada persona que pueda escuchar este programa, es sembrar esa esperanza en el ser humano, no solamente nosotros, en el ser humano en sí, ¿no? Porque obviamente es necesario creer, pero más que creer se trata de vivir y nuestro ejemplo de vida debe ser el vivir realmente en la esencia que realmente somos, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, ¿no? Obviamente es viviendo ese ejemplo de vida que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, y de eso se trata, ¿no? Este tema, esto es lo que te voy a desglosar el día de hoy, el poder distinguir que más que creer es vivir a Dios, ¿no? Y quiero hablar, ¿por qué te voy a hablar de este tema? Porque no se trata solamente de creer, se trata más que nada de identificar quiénes somos. Actualmente, yo creo que en la mayoría del mundo, en esta semana estamos disfrutando de la semana de Pascua, bueno, la estamos celebrando, ¿no? Y el domingo pasado que fuimos a la iglesia, durante el servicio, nos mostraron una parte de una película, una escena muy fuerte, ¿no? Esta escena de esta película es de La Pasión de Cristo, del señor Mel Gibson. No sé si tú ya la viste. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Es un poco cruda esta película, pero realmente vale la pena ver lo que este señor plasma a través de su idea, de su visión, de su producción, la vida de Cristo, ¿no? Y lo que yo vi, lo que yo sentí en esta escena, ahorita te voy a decir qué escena es, y te lo voy a describir, o sea, lo que yo palpé, ¿no? Bueno, te voy a desglosar la escena, ¿no? Esta escena es cuando le dan estos latigazos a Cristo antes de su crucificación. Obviamente, ver esta escena pues no es muy grato ver que a alguien están golpeando de una manera tan brutal, perdón por la palabra, pero realmente es así. Y digo, si leemos las escrituras, realmente así viene. Yo creo que una lectura siempre nos va a llevar a una imaginación más grande de lo que podamos ver en la realidad, ¿no? Y obviamente es una imagen muy dolorosa, por lo menos para mí lo fue. Es una imagen muy, muy cruda. Y lo que yo vi y sentí fue, para empezar, vi una mujer llorando, que es la madre de Cristo. Obviamente está llorando por el dolor que está pasando su hijo, ¿no? Obviamente a mí me dolió. Yo me puse en el papel de madre y a mí no me gustaría ver a ninguno de mis hijos sufriendo de esa manera, esos latigazos. Y más que esos latigazos es el desprecio, el señalamiento que lo llevó a Jesucristo a vivir toda esta escena, ¿no? Y obviamente yo dije, ay Dios mío, o sea, a mí me desgarra, a mí me desgarra
ver estas escenas tan dolorosas, ¿no? Y también vi cómo esos guardias que estaban siendo obedientes, que recibieron esas instrucciones de parte de los líderes, que recibieron el mensaje a través de engaños y mentiras, no sé, para llevar a la muerte a Cristo. Obviamente estos personajes, esos guardias, a mí lo que me dolió más que nada es ver cómo es que no demostraron, o sea, un poco de compasión por otro ser humano, o sea, independientemente de lo que se le estaba enjuiciando, juzgando, criticando, señalando a Jesús, o sea, realmente estas personas estaban con burla, con mucha fuerza, mostrando un desprecio hacia el propio ser humano, de una manera que digo, Dios mío, o sea, yo estaba meditando y pensando, o sea, ay, yo sentía una frustración, un enojo por la falta de misericordia en los corazones de estos guardias y obviamente, o sea, yo no sé tú qué puedas sentir a través de una imagen como esta, pero en lo personal a mí sí me molestó, sí me dolió, sí me hizo sentir muchas cosas, sí me hacen derramar una lágrima, a pesar de que sé que esta escena fue vivida hace miles de años, más de 2000 años, ¿no? Pero lo que más me impactó de esta escena es vi el dolor desgarrador a través del rostro del actor que personificó a Cristo, pero al mismo tiempo veía lo que es vivir por amor, o sea, el soportar tanto desprecio, soportar tantos golpes en una entrega total, sin quejarse absolutamente y sin un juicio hacia nadie. Él no señaló a los que le señalaron. Él no condenó a nadie de los que le apuntaron, a ninguno de los que lo llevaron a esto. Y todavía, o sea, vive ese dolor de recibir un maltrato, de desprecio y físico y bueno, yo creo, o sea, yo, Citlali, ¿no? Yo creo que nadie quiere ver a su hijo sufrir de esta manera, ¿no? Yo creo que no existe un ser humano que pueda llevar a su hijo a esta situación para que viva ese dolor tan desgarrador, ¿no? Sin embargo, a veces como padres creamos hijos como esos soldados. Sí, como esos soldados que solamente reciben órdenes para hacer lo que egoístamente quieren quieren sin pensar en el daño que ocasionarán a otros seres humanos. Y no nos percatamos de lo que estamos sembrando en nuestros hijos, ¿no? Y precisamente yo estuve meditando en esto y sé que muchas personas, así como yo, nos hacemos la pregunta de por qué sufrió tanto Cristo, o sea, por qué vivió toda esa crucificación, todo ese caminar en ese tiempo antes de morir con tanto daño, ¿no? Si cuando él fue una persona que realmente no le hizo mal a nadie, ¿no? Y cómo es que los demás sí lo despreciaron. Cómo es que él vivió en amor, dando ese amor a todo aquel que le rodeaba, enseñando esta fe que recibía. Él vivía con alegría, él vivía sirviendo, siendo un gran ejemplo realmente de lo que es Dios a través de una creación como ser humano. Eso es lo único que hizo Jesucristo, ¿no? Y sin embargo hubo un señalamiento en su contra que lo llevó precisamente a la crucificación. Y yo no sé tú, pero esas preguntas de ¿qué pasó? ¿Quién lo condenó? ¿Por qué lo mataron? O sea, y así mismo nos hacemos cuestionamientos de las cosas que nos pasan en la vida diaria, ¿no? A nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué me hicieron esto? Yo no hice nada, ¿por qué me condenan? ¿Por qué me enjuician? Así nos sentimos a veces y nos cuestionamos esas cosas, ¿no? Que es muy normal. Y la palabra de Dios, fíjate, yo buscando precisamente el versículo adecuado para este tema, encontré esta porción bíblica que está en Mateo 26, donde la Biblia nos describe los personajes que realizaron esta barbaridad, ¿no? Y no solamente está en Mateo 26, también está en Marcos 14, en Lucas 22, en Juan 11, porque como lo plasma como
una visión de estos personajes que escriben esta narrativa, ¿no? O sea, hay varios testigos de cómo vivieron esta situación tan dolorosa y estos autores de estos libros lo están narrando. Yo te voy a leer el de Mateo. Y esta porción bíblica dice así, está en el capítulo 26, versículo del 1 al 5, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, o sea, cuando él estaba evangelizando, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían durante la fiesta, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Qué importante es aquí identificar esto, ¿ok? Fíjate bien lo que te voy a decir, porque de eso se trata el tema, que no se trata de creer. Todos estos personajes que aquí describen esta porción bíblica tan pequeña, todos, los discípulos, ahí están mencionados, ¿no? Los discípulos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo y hasta el sumo sacerdote, que se llama Caifás, todos ellos, todos creían, todos creían en Dios, increíblemente, mas no se comportaron en base a lo que creían, se comportaron basándose en el miedo y en el egoísmo que había en su corazón. Esa es la gran diferencia de lo que Jesús vivía a través de creer verdaderamente, porque Jesús nació como judío, o sea, creía en Dios. Nació como judío, creció como judío, pero se comportó como un hijo de Dios. Esa es la gran diferencia cuando tú realmente vives lo que crees. Él vivía creyendo, no solamente, vivía aplicando esa fe, la sanidad, la restauración, no solamente para su persona, la compartía, ¿cómo? Sirviendo, llevando esa palabra con amor, obviamente, sin juicio, vivía con alegría, con gratitud, con gozo, él vivía sirviendo, enseñaba a sus discípulos, él recibió al Padre, él lo vivía el Padre, no basándose en las cosas de los hombres, sino en lo que él aprendía de su Padre, de su Creador, ¿no? Y esa es la gran diferencia de los que creen solamente y no viven como el ejemplo que el Padre nos da a través de la vida de su Hijo amado, que es Jesucristo, ¿no? Y esto fue lo que a mí me hizo reflexionar precisamente en que tú y yo actualmente seguimos siendo como esos personajes bíblicos que solamente se limitan a creer. Y eso es lo que yo quiero llevar con este mensaje, a que no se trata solo de creer, se trata realmente de vivir. ¿Por qué? Porque nos comportamos como esos discípulos que solo creyeron, pero se callaron en el momento más necesario. ¿Por qué? Porque no vivieron, ¿verdad? Solamente creían. O nos comportamos a veces como esos sacerdotes que señalan y juzgaron a Cristo. Así estamos a veces señalando y juzgando a nuestro prójimo. Y es muy fácil caer en eso. En algo tan sencillito, yo ayer caí en eso. Yo ayer estaba juzgando a un personaje artístico muy actual, donde tiene mucha fama esta personita, y obviamente yo estaba juzgando su apariencia y su actitud, no su persona, sino lo que ella está sembrando en el mundo. Pero no me toca a mí ni juzgar, ni criticar, ni a ella, ni a nadie. Y caí en cuenta cómo tan fácil puedo caer en una crítica hacia una persona, un ser humano. Es un ser humano como tú y como yo. Y a veces también nos comportamos como esos ancianos, ¿no? Que creemos que esos ancianos del pueblo, que son los considerados las personas más sabias, los escribas que tenían una inteligencia para hacer y vivir esa creencia, ¿no? Que se unieron ellos para engañar. O sea, para eso sí se unieron, se pusieron de acuerdo para hacer lo malo, no lo bueno. Solamente aplicaron ese conocimiento, ese creer a conveniencia, ¿no?
O peor aún, fíjate bien, peor aún, nos comportamos como ese sumo sacerdote, Caifás, el líder que representa la fe que creyó en en toda ese juicio, ese engaño para matar a Jesucristo con tal de no perder el poder que había dentro de su creer. Condenó realmente el creer la verdad, o sea, condenó la verdad, condenó el que Jesús vivía más que creía, una creación divina, un gran amor que Dios pone en cada uno de nosotros a través de su gran misericordia, dándonos la oportunidad de vivir cada día. Eso hizo Cristo y por eso lo condenaron, ¿sabes? Todos ellos, esos personajes, los discípulos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes y el gran sumo sacerdote, todos ellos tuvieron conocimiento y creyeron. Tenían autoridad, tenían poder, pero eso no fue suficiente para decir qué es creer. No es más que suficiente creer, pero ¿qué es creer? Fíjate que yo me di a la tarea, yo sé qué es creer. Sí, todos sabemos la palabra creer, pero te voy a decir lo que dice la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española dice, creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Y ese es el gran error que cometemos como humanos, el no poder demostrar lo que decimos creer, sin vivir la verdad en cuerpo, alma y espíritu, con esa fe que nuestro Creador nos da con esa fe de creer en un Dios todopoderoso que nos da y que nos quita en cualquier momento, que es nuestro Padre, que es el que nos da el ejemplo de vida a través de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Realmente solamente creyendo sin vivirlo? De eso se trata, ¿no? Porque cuando decimos que creemos en Dios, pensamos, sí, pensamos en Dios, pero no actuamos como Dios manda. Esa es la diferencia de creer a vivir, lo que te quiero enseñar, mostrar o sembrar en ti esperanza, ¿no? Fíjate, decimos que creemos, pero juzgamos. Ah, pero eso sí, no queremos ser juzgados. Opinamos por nuestra creer y queremos que otros entiendan o estimen lo que creemos a conveniencia, sin dar de nuestra parte, sin servir pensando solamente en mí, en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene. Hacemos nuestras propias conjeturas, imaginando o suponiendo todo a nuestro beneficio. Y queremos convencer a todos los demás de eso, de que yo voy a obtener un beneficio, sin pensar en otorgar el beneficio. Eso es solamente creer. Así lo dejamos, no lo vivimos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Creemos tener fe, pero solo nos acordamos de Dios en el momento que estamos viviendo una circunstancia complicada, una circunstancia difícil, una circunstancia dolorosa, ¿no? Y ahí estamos viviéndola y, ay, Dios mío, ayúdame. Ahí sí creemos, ¿no? Pero cuando vivimos una circunstancia así, todavía nos damos el lujo de decir que creemos, pero juzgamos a Dios porque me pasan estas cosas. Porque Dios permite que me hagan esto, por qué permitió que me hicieran aquello, por qué me pasó aquello, sin darnos la oportunidad de entender para qué. ¿Por qué? Porque decimos, yo no pedí que me pasaran, yo no pedí nacer, este, nadie me quiere, nos volvemos la víctima, ¿no? Y ahí estamos tratando de buscar un poco de creer en Dios para salir un poco más o menos de esta circunstancia, ¿no? Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo para que no sea así esa circunstancia en nuestra vida de creer? El mismo ser humano es el que más daño hace a su semejante y a sí mismo. No es Dios el que hace el daño. Te voy a decir un secreto, ni siquiera es el diablo al cual le llamamos enemigo. Somos nosotros mismos quien hace las acciones, quien provoca el dolor y aún así decimos que creemos.
Hay personas que realmente dicen creer en Dios y su trabajo es hacer el mal. Así de difícil y doloroso es creer. Pero vivir la fe es más que creer solamente la fe. Realmente vivir la fe sería, me pasó esto, sí, pero acepto que eso no me va a definir como lo que me hicieron. No soy esa persona lastimada, dañada, no soy esa víctima. Y agradezco a Dios por estar vivo y tener una gran oportunidad de ser un testimonio de vida, de lucha, de esa lucha continua para salir adelante. Como dice la palabra, esforzados y valientes, viviendo lo posible cuando se ve lo imposible, porque realmente somos una creación divina. Eso sería vivir la fe más que creerla. Esa es la diferencia. Y eso es lo que quiero sembrar en ti. Fíjate, creemos también en que Dios nos va a sanar, ¿no? Es claro que Dios sana y creemos en tener esa salud, pero ni siquiera cuidamos de lo que comemos, de lo que necesitamos, o sea, no nos percatamos de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo, lo que le estamos haciendo de daño a nuestro cuerpo. Y mucho menos pensamos en cuidar o nutrir bien el alma. Lo que hacemos con el cuerpo, o sea, lo que le hacemos al cuerpo de manera automática sin pensar, es lastimarlo, dejándonos dominar por lo que hacen o dicen los demás. Esa influencia de mercadotecnia que nos ofrece el come esto, toma aquello, haz aquello, cirugías, o sea, optamos por lo más fácil, que es, que es matar el hambre sin pensar en lo que realmente estamos dándole a nuestro cuerpo, engañando a nosotros mismos, o sea, creemos que podemos engañar a los demás, pero el daño más grande es engañarnos a nosotros mismos. Y eso no sirve de nada creer. Para nada te va a servir. Va a tener una consecuencia el no cuidar tu cuerpo, el no cuidar tu alimentación, el no ser una persona optimista, ¿no? Así como dice el versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Tenemos que pensar en nutrir más el alma, no solamente nuestra carne. Y vivir con salud, en vez de creer solamente en tener salud, sería bendecir la comida. Fíjate, tenemos la oportunidad de tener alimentos en nuestra mesa. Bendice ese alimento. Bendícelo, pero con un corazón dispuesto y agradecido, porque tienes ese alimento no solamente en tu mesa, sino para tu cuerpo, lo que sea, sin exagerar, sin ser glotones. Y hay que ser agradecidos, ¿no? Eso es realmente vivir con salud y hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo. Fíjate, una forma de hacer ejercicio correctamente es admirando la creación de Dios, es agradeciendo por este cuerpo que tú tienes. Agradece ese cuerpo que Dios te dio, cuídalo, ámalo, fortalécelo con alegría, con gratitud, con una emoción siempre positiva, con ese optimismo de gratitud a Dios porque te ha dado un gran regalo que es tu cuerpo para que tú vivas. Pero no solamente para ambicionar lo que tu cuerpo necesita, no solamente para ser egoísta, sino para que con ese cuerpo que tú tienes, sano, fuerte, fortalecido, con esa gratitud, empieces a compartir con los más necesitados eso que Dios te permite tener en tus manos, ¿no? Cuidar lo que está en nuestras manos y no solo para nosotros, sino cuidar lo que viene detrás de nosotros, que son nuestros hijos o lo que nos rodean. Porque hay nuevas generaciones que tienen tantas cosas al alcance actualmente, con tanta distracción, sin un disfrute genuino, muy lejos de estar cuidando correctamente el cuerpo y mucho menos cuidar o nutrir el alma sanamente. Debemos de vivir aprendiendo en la verdad, pensando en nutrir el alma y llenarnos del Espíritu Santo, siendo justos, siendo íntegros, teniendo esa actitud positiva, alegrarnos por lo mucho o por lo poco que hay en nuestra vida, en nuestras manos, en nuestra mesa, para dar lo que de gracia recibimos. Eso es tener, eso es vivir la fe, eso es vivir creyendo en Dios, ¿no? Fíjate, otra cosa que nos pasa cuando creemos que somos restaurados, ¿no? Que somos perdonados, porque claro que Dios perdona, por supuesto que Dios es grande en misericordia, pero seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque solamente creemos que somos restaurados.
y cometemos el mismo error una y otra vez, como mintiendo, juzgando, traicionando, señalando, condenando, y nos comportamos egoístamente pensando solamente en yo merezco, yo quiero, yo merezco, como los personajes del versículo leído, ¿no? Así tal cual. Y eso pasa porque solo creemos y caemos en la debilidad humana y volvemos a tropezar con la misma piedra que nos hizo errar. Pero vivir en la restauración en vez de solo creer en la restauración sería reparar el daño a través del presente, que es un regalo de vivir. Tú y yo tenemos un regalo este día. Estás vivo, estás escuchando, estás viendo, estás respirando, estás sintiendo. Tienes una gran oportunidad. Realmente vive esa restauración, ¿no? Pero vívela con conciencia, renovando tu mente para ser una mejor versión de ti mismo, aprendiendo a meditar y aprendiendo a valorar esa gran oportunidad que hoy tienes, que hoy tenemos para vivir como personas valientes y esforzadas, llenas de luz, llenas de amor, para dar y compartir las alegrías, dando esperanza, extendiendo la mano a nuestro prójimo, ¿no? Perdonando, sonriendo, restaurando ese grave error que hemos cometido, que debemos de ser conscientes que cometimos un error para no cometerlo más, llegar al arrepentimiento genuino para no cometer más el mismo error, pidiendo perdón de corazón, pero también perdonando a los que nos han lastimado. Eso sería vivir, porque Dios es amor y no solo basta con creerlo, se trata de vivirlo. Yo quiero que medites que si algún día a ti te preguntan, ¿crees en Dios? Yo me hice esa pregunta. ¿Creo realmente en Dios? Porque más que creer en Dios se trata de vivirlo a Él aquí y ahora. Y de eso se trata ese tema, que no solamente se trata de creer, se trata de vivir al Padre a través de nuestra propia vida. Y si me permites, quiero orar por ti. Quiero agradecer a Dios por este tema, por esta palabra, por cada palabra que salió de esta boca, por ti que escuchas, por ti que necesitas mejorar tu vida, por ti que necesitas más que creer, vivir en la presencia de Dios. Padre, yo pongo en tus manos a cada persona que escucha a través de este programa, este mensaje, Señor, que tú nos traes, de vivir realmente cada día agradeciendo la oportunidad de celebrar la vida que soy. A pesar de tanta adversidad o dolor sembrado en nuestras vidas, nosotros podemos de vivir reflejando tu rostro, Señor, agradeciendo por cada oportunidad que nos das de salir adelante, de ser valientes y esforzados, porque tú eres el que nos da la fuerza, porque tú eres el que nos alimenta. Ayúdanos a alimentarnos correctamente, a cuidar lo que nos das a través del cuerpo, la salud, el bienestar, el gozo, la alegría. Nuestra economía está en tus manos porque tú eres el dador de todas las cosas, de todos los beneficios y bendiciones que necesita nuestra vida, no solamente para nosotros, sino para compartirla con aquellos que más lo necesitan. Padre, yo te pido que nos permitas vivir más que creer. Ayúdanos a adquirir ciencia, conocimiento, sabiduría, una verdad dispuesta a ser compartida, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de aprender y de ser llamados tus hijos amados, y valorar el gran sacrificio que Jesucristo nos mostró a través de su propia vida, creyendo y viviendo lo que tú eres, Padre. Gracias, gracias por cada palabra que nos dejaste como testimonio en el manual de vida. Padre, gracias por ese gran amor que nos tienes. Nos ponemos en tus manos para que fluya tu Santo Espíritu dentro de nosotros. Síguenos nutriendo en verdad y en amor, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Pues sin más, esta es mi participación el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.